Saben que la liturgia tiene un número de secuencias. La fiesta del Corpus tiene una secuencia que es larguísima. La fiesta de Nuestra Señora de los Dolores tiene una secuencia que también es larga, pero definitivamente la secuencia más hermosa es esta, la de Pentecostés. Es un poema bellísimo. Me encanta el pedacito que dice: ven, huésped del alma, que sin ti el corazón no tiene calor. Sí que lo que le pedimos esta noche al Espíritu es que venga y se haga huésped de nuestro interior, que resida en nuestras vidas, para que en mitad de tanto dolor y tanta violencia el corazón permanezca iluminado y con el calor de Dios. Hemos caminado 50 días de la Pascua. Las lecturas diarias que hemos estado escuchando, incluyendo los domingos, todas han sido tomadas del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ha sido una narrativa diaria y constante por 50 días, donde hemos escuchado cómo la Iglesia, que comenzó como un movimiento, el movimiento de Jesús, por así decirlo, un grupo de judíos y judías que experimentaban a Jesús como el Mesías, fue creciendo y se fue esparciendo por el mundo del Mediterráneo, al punto que eventualmente, dice el libro de los Hechos, los apóstoles en Antioquía van a ser conocidos ya por el nombre de cristianos, judíos que creían y seguían a Cristo. Y de ese pequeño núcleo van a ser lo que hoy llamamos la Iglesia, que es una palabra muy grande. Esa palabra la usamos a veces o bastantes veces con demasiada soltura, sin entender plenamente lo que significa una palabra tan hermosa como la palabra iglesia. La palabra iglesia realmente viene del griego y suena casi igualito a iglesia, y es eclesia, con 2 Cs de coco. Y a veces yo digo que no conocemos el significado original y más profundo de las palabras, y por lo tanto perdemos muchísimo en la profundidad y la belleza de nuestra fe, porque no conocemos realmente el origen de las palabras. Yo sé que las palabras evolucionan, el significado de las palabras van cambiando, pero yo soy un enamorado del origen de las palabras y me gusta saber qué es lo que significó en su momento en un texto, para entenderlo entonces en el contexto de esa palabra. La palabra eclesia del griego es como se traduce después que la Biblia se traduce del hebreo y del arameo. La Biblia no se tradujo originalmente al latín. La Biblia se tradujo primero y por mucho tiempo en griego. El mundo cristiano que sale de Judea, que ya deja de hablar el arameo y deja de hablar el hebreo, lo que va a hablar es griego. Tú vas hoy a las catacumbas y la mayoría de las inscripciones no son en latín, están en griego. Y la palabra que se usa, eclesia, para traducirlo del hebreo, la palabra en hebreo es una palabra bellísima que es cajal. Y cajal significa básicamente un pueblo convocado, una asamblea que es convocada. Ahora era cajal Yahvé, no era un pueblo cualquiera, era el pueblo de Dios, el pueblo de Yahvé. Y la palabra más importante en cajal no es cajal, es Yahvé precisamente. Porque lo que nos recuerda que no es un pueblo que se autoconvoca, no es una reunión que se llama a sí misma, sino su origen de unirse y reunirse, aquella asamblea convocada, su origen es en Dios. Volvemos a un tema bíblico bellísimo, que Dios es siempre el que da el primer paso. Dios es el que llama, y es la voz de Dios la que congregaba a su pueblo. Cuando antes de comenzar la misa estábamos Zoila y yo en la sacristía y empezaron a sonar las campanas. Ustedes la escucharon, ¿verdad? El origen de los campanarios era precisamente que la campana al sonar fuera como la voz de Dios, que llamaba a la gente en el barrio y llamaba a la gente en el pueblo a la asamblea eucarística.
El minaret en las mezquitas musulmanas tiene precisamente exactamente el mismo significado. A lo alto se sube el muezzin, que es aquel que llama a la oración, que se conoce como el adán, y 5 veces al día sube y canta y llama al pueblo a la oración. Yo me acuerdo la primera vez que fui a Jerusalén, era impresionante. A las diferentes horas del día oraban los cristianos, los musulmanes y los judíos. Pero lo que se oía sonar en las campanas de toda Jerusalén, de las iglesias cristianas y los minarets, también llamando a la oración. Hoy en día el muezzin tenía que tener una voz muy potente. Imagínate tú en lo alto de una torre llamando a todo un barrio a la oración. Pues descubrí ayer que hay familias que de más de 500 años, familias musulmanas, han tenido a un cantor, por así decirlo, un muezzin que llama a la oración. Hoy en día vas a los minarets, ¿sabes lo primero que ves arriba? Las cornetas. Las cornetas que son las bocinas que hay hoy, porque como hay electricidad, pues se conecta y el muezzin ya no tiene que gritar tanto. Si no lo saben, las campanas tan bonitas que suenan aquí son grabadas. Es una bocina también que está en lo alto del techo aquí del templo y suenan las campanas. Todavía en los pueblos más viejos está el campanero y está el campanario. La función del muezzin en las minarets musulmanes y la función del campanario era exactamente lo mismo. Dios convoca al pueblo a la celebración eucarística y a los momentos de oración. En los monasterios y conventos de vida contemplativa, la campana tiene un papel muy importante, porque marca exactamente los 5 momentos en que la comunidad monástica se reúne a celebrar las liturgias, diferentes momentos de la liturgia de las horas, las 3 horas mayores y después las horas menores. La voz de Dios. A mí me habló muchísimo este Pentecostés, la voz de Dios, la voz del Espíritu del resucitado. La voz del resucitado, Cristo convoca a los esparcidos, a los que estaban regados por el miedo, por la confusión, por la falta de orientación. La voz del resucitado convoca, los une, los junta. Y me vino a la mente inmediatamente el famoso texto del profeta Ezequiel, donde Ezequiel contempla un valle lleno de esqueletos, huesos secos. Y Dios le dice a Ezequiel: habla, tu voz va a ser mi voz. Y el relato es hermoso porque dice que aquellos esqueletos, era un valle lleno, se empiezan a llenar de tendones, de músculos, de piel, y comienzan a salir de su estado cadavérico. Me acordé de lo que mencioné al principio, en la historia del Génesis, cuando Dios crea al primer ser humano, sopla aliento en sus narices y aquel cuerpo humano, el cuerpo de barro, comienza a tener características humanas. Tiene libertad, tiene conocimiento, tiene sentimientos. La voz del Espíritu, expresado hoy en la famosa lectura Pentecostés de los Hechos de los Apóstoles, una voz expresada en el viento y en el fuego, transforma y levanta aquel grupo pequeñito, aquella célula, por así decirlo, de hombres y mujeres agrupados en un lugar con puertas y ventanas cerradas porque estaban aterrorizados, y voz del Espíritu comunicado como fuego y viento hace que se lancen a las calles y empiecen a contar la historia de Jesús de Nazaret, y que cuenten su propia historia de su encuentro con el resucitado, que cuenten la historia de Jesús pobre y crucificado, que ahora la voz del Padre lo ha levantado de la tumba y lo ha hecho Señor de señores. 2 cosas me llamaron la atención. La primera es que la voz de Dios convoca, invita, llama. La voz de Dios forma asamblea, no llama a individuos, llama a una comunidad, llama a un pueblo, el Cajal Yahvé. Y esa voz es potente. En
los Hechos a los Apóstoles, como les dije, es expresada a través de fuego y viento. Y básicamente le dice lo mismo a aquella gente que lo que dirá Ezequiel años, siglos anteriores a los esqueletos: levántense, salgan de su tumba, de sus escondites, de sus miedos, salgan a las calles y proclamen la buena noticia que es el Evangelio, que este Jesús de Nazaret, al que ustedes crucificaron, el Padre lo ha levantado de entre los muertos. Es la voz la que convoca. Pero lo segundo, y que me llamó muchísimo más la atención y lo sentí de una forma muy personal, mirando la importancia de la campana en la vida monástica, mirando las campanas en nuestras parroquias, en los barrios y en nuestros pueblos, que todavía llaman al pueblo a que se reúnan para celebrar la Eucaristía, el minaret en la mezquita musulmana que llama al pueblo a la oración. Cuando yo miraba eso, yo decía, ¿qué nos está diciendo Dios? ¿Qué me invita a mi Dios y a qué te invita a ti Dios a través del sonido de las campanas? Y la frase me llegó rapidísimo. Dios me decía: para lo que estés haciendo. Porque en los monasterios, precisamente, para toda la labor que se esté haciendo. Para, Pedro, para tú lo que estás haciendo. Porque lo más importante, cuando suena en tu interior tu campana y la mía, lo más importante es que vengas a estar un rato con Dios. Ven. Y la invitación era: ven, para lo que estés haciendo, porque no hay nada más importante ahora para ti que estar conmigo. Para y escucha. Para y escucha. Yo pensaba que todos de alguna forma estamos muertos. Todos tenemos algo en nuestro interior que es cadavérico, que es como los huesos de Ezequiel, que están secos. Y que Dios en esta noche te invita a mí a que le presentemos qué es lo que necesitamos que Dios vivifique en tu interior y en el mío. ¿Qué necesito que Dios reanime, que revista de vida aquellos aspectos de tu vida y la mía donde quizás ya habíamos perdido las esperanzas? Pero creo que es aún más importante en esta noche vigilia de Pentecostés el parar, en buen mayamense, stop. Porque en ese parar, lo que estemos haciendo, está el origen de tanto bien. Para, y escúchame, ven y estate un rato conmigo. Yo me imagino que cada uno aquí en esta noche sabrá qué es lo que tiene que ponerle un stop en su vida, qué es lo que tiene que parar en su vida. Cada uno aquí en esta noche sabe cuál es su corre-corre, que es aquello que le produce ansiedad, que es aquella preocupación que no lo deja tranquilo o tranquila, cuál es el miedo que nos impide parar y escuchar la voz del Espíritu Santo que nos invoca, que nos convoca, que nos invita. Y yo escribía ya tarde esta semana una pregunta: ¿qué es aquello que yo considero tan importante en mi vida que no dejo ir, que no paro para ir a la voz de aquel que me llama a una relación más íntima, más profunda, más hermosa, a un amor más puro? ¿Qué es lo que yo le digo a Dios de vez en cuando? Todavía no, porque tengo que. Y es una buena noche y una buena semana de Pentecostés preguntarnos qué es lo que todavía creo que tengo que hacer, que en el fondo termina siendo un impedimento para acercarme más y más a una relación mucho más fraternal, mucho más amorosa, mucho más cercana con la persona de Jesús de Nazaret.
Hoy es la fiesta de la Iglesia, hoy es la fiesta del Cajal Yahvé. Hoy es la fiesta del Espíritu de Dios que te llama a ti y a mí a que escuches su voz. Hoy somos el pueblo convocado, el pueblo llamado por Dios a ser luz y a ser sal en un mundo tan roto, tan violento y tan injusto. Hoy es la fiesta donde Dios nos convoca para que seamos portadores de evangelio, de buena noticia, creadores de comunidades y de espacios más fraternales, que acojan más a la gente, que seamos más compasivas estas comunidades como las que soñó Jesús de Nazaret, comunidades sencillas y de acogida. Pero creo que primero, antes de salir a la calle, anunciar esto y transformar nuestra iglesia en una iglesia más de acogida, más sencilla, más compasiva, más fraterna, tú y yo tenemos que parar y callar. ¿Cuánto nos cuesta las dos cosas, verdad? Parar y callar para poder escuchar la voz del que te llama y que nos llama. Hoy le pedimos al Señor en la vigilia de Pentecostés que haga lo primero que hace la voz de Dios, su Espíritu: cubrir de carne el cadáver, cubrirte a mí por dentro lo que necesita ser renovado y resucitado. Le pedimos al Señor en esta noche que nuestra voz resuene en lo más profundo de nuestro interior. Dios nos llama en la persona de Jesús. Somos su pueblo, gente. Somos su iglesia, su cajal, el pueblo convocado y llamado por Dios. Paremos un momento en esta noche. Escuchemos su voz, viento y fuego. Escucha la campanita que a veces suena en tu interior y que es la voz de Dios que te dice: oye, para lo que estés haciendo, porque no hay nada más importante que estar conmigo un rato en el silencio. Escuchemos la campanita que todo el mundo lleva por dentro. Nunca ha dejado de sonar. Son los ruidos que nos hemos inventado los que apagan el sonido de la campana, que es la presencia viva de Dios en ti y en mí. Escuchemos su voz en una oración profunda y en una oración callada. Es la campana que suena en ti y en mí.